Hoy estamos a 10 de agosto de este 2018. Buenos días, amigos. Lo que quiere decir que el mes de agosto, que es el mes 8, se nos quiere marchar rápidamente. Bueno, esa es la realidad. No podemos oponernos a los eventos eh, que están marcados por el tiempo. Y por tanto, este año luce que se nos va a despedir con una velocidad extraordinaria. Señores, hay 600.000 estudiantes universitarios y de esas un 60% son mujeres. Usted se imagina, ponga usted que esos 600.000, 70%, quizás más, esté localizado en el Gran Santo Domingo y en particular en el Distrito Nacional, por cierto, muy reclamado. Pero, y el resto en el interior, como sabemos, hay extensiones universitarias en varias regiones y ciudades. Pero hay un alto porcentaje de ellos que están ubicados en el Distrito Nacional. Un 60% mujeres. Ustedes se imaginan lo que les significa el metro de Santo Domingo para un estudiante trasladarse de mañana, de tarde o de noche, de su casa a la universidad, de la universidad a su casa. La garantía, la seguridad, la limpieza, el orden. Eso es lo que es el metro. Por eso es tan favorecido por la sociedad, por eso es tan defendido por la sociedad, por eso es tan impactante el metro. Y ya los medios están destacando la forma masiva como lo ha recibido de inmediato la población de Santo Domingo Este, el municipio que está del otro lado, que está del otro lado del río Ozama, de la confluencia de Ozama y Isabela. Todo eso es Santo Domingo Este. Ahí hay, lo dijo el presidente en su discurso anteayer cuando abrió las operaciones de esta línea 2B del metro, 300.000 personas en barrios circundantes a las 4 estaciones de metro. Más, si usted la suma todas, la población del municipio son 850.000. Pero de acceso fácil, ya sea por un carro de concho, una voladora o a pie al metro, hay 300.000 personas. Lo que va a acontecer es que en poco tiempo, y tan pronto se agreguen los demás vagones que están pendientes a la línea, estaremos entonces hablando de unas 150.000 personas que se le agregan a las 300.000 que ya transportan las restantes 30 estaciones del metro. Hay 34 estaciones de metro que transitan por las estaciones, 34. Y como ustedes saben, ya hizo la cruz en el Gran Santo Domingo, porque por un lado inicia en Villamella y termina cruzando todo el centro, el casco, y termina ya en la feria, y por el otro lado inicia en el 9 y ahora termina en Megacentro, cruzando el río. De lo que estamos hablando es de un metro que cruza 2 puentes ferroviarios recién hechos, solidísimos, con una cantidad de 34 estaciones y 31 kilómetros aproximadamente de vías férreas. Es la más moderna, amplia, medio de transporte de tren urbano que tiene toda la región centroamericana y caribeña y aún las ciudades grandes sudamericanas que hacen
que tocan costas caribeñas. Ninguna otra ciudad, ni de Venezuela, ni de Colombia, ni de México, tiene un metro como de las que tocan costa caribeña, como el de Santo Domingo. Esta obra presenta un problema muy severo para la oposición. Y fíjense si hay que siempre ser cuidadoso cuando usted escoge líneas de acción política, en este caso de oposición activa. La oposición, y aquí menciono al Partido Revolucionario Dominicano, al Partido Reformista Social Cristiano y ahora al PRM. Escogieron al metro cuando lo inició el doctor Leonel Fernández en la segunda administración del PLD, ya en este siglo. Lo escogieron como una obra modelo de mala inversión, de inoportuna inversión. Y se elaboró todo un planteamiento crítico que pretendió confrontar cada uno de los municipios de la nación y provincias con esa iniciativa que decía la oposición solo favorecía al Distrito Nacional, a una población de poco más de 1 millón de personas contra 8.5 millones restantes. Ocurre que el metro es una obra que está proyectada en el tiempo. O sea, usted no puede decir que termina de construir metro. En Madrid, en España, en Nueva York, en Londres, en París, naciones, en Berlín, naciones que tienen, en el caso de los primeros que mencioné, un siglo de metro o más, nunca se termina de extender el metro. Cuando no es un ramal, es una estación nueva, una estación. Es más, en esos países se celebra, cada estación que se construye se celebra como un hito. Aquí se han hecho 34 estaciones ya. Como un hito se celebra cada estación, porque se sabe que le está agregando solución. Pero la oposición no previó eso. Y entonces ahora, ¿cómo usted se oferta para suceder al PLD en el poder, para suplantarlo? Si usted desmeritó el metro, dígame, ¿qué planteamiento va a elaborar ahora para hacerle creer a la población de que usted es fiable y que usted va a proseguir el metro? Acuérdense, lo que está destinado a acontecer por los próximos más de 20, 25, 30 años y por siempre, es que al metro cada administración habrá de agregarle o una línea o una estación grande, o más de una estación grande. Cada administración que se suceda. O sea, las posibilidades de poder en el país van a estar asociadas al metro, aunque usted no lo crea. Y van a estar asociadas también a esos elevados y a esas autopistas de alta velocidad, a obras como la autopista del Coral, a megapuertos, a centrales como Punta Catalina. Y el que no conciba las cosas así en grande no es fiable como opción de poder para el pueblo, para los sectores populares, que creen muchos políticos que activan que es obtuso, que no comprende, que no capta importancia, definición, voluntad. O sea, que es bruto, ignaro, que no conoce, como si no tuviera familiares. En cualquier parte del mundo, usted se topa, en cualquier parte del mundo, cualquier ciudad europea, y ni qué decir de Estados Unidos, usted se encuentra con un dominicano que proviene de Agua Gorda, donde nací yo,
allá en plena cordillera central. Hay muchísimos, pero de la década de los 50 y 60, principalmente de los 60. Yo tengo tíos que no conocían la capital y se ubicaron en Nueva York. Cuando vinieron de La Vega, de allá de Aguagorda, cruzaron directo al aeropuerto y no llegaron a conocer el Mike, como me decían ellos. Decía el Mar Caribe, no llegaron a ver y se ubicaron en Nueva York. Y esa gente sabe lo que es metro, sabe lo que es elevados, sabe lo que es vida organizada. El Nueva York chiquito de que habló Leonel Fernández, que muchos se bufaron de eso, ocurre que cada vez más eso se hace, se ve posible. Por eso cuando a nosotros nos impactó, lo digo con toda honestidad, la puesta en operación del metro. Y como si eso fuera poco, también nos motivó bastante la exposición que hizo el presidente de la República, una exposición improvisada. Él fue el que pidió la palabra, parece que no estaba ahí. Dice, déjenme hablar, para decirle, pedirle a sus gobernados que sean capaces de defender la obra de gobierno del PLD. Porque tiene realizaciones extraordinarias. Porque me hizo recordar cuando pidió eso, cuando el presidente se dirigió principalmente a la alta y media dirigencia del PLD, pero también a un público que fue invitado de manera especial a una sala grande de reuniones del antiguo Hotel Jaragua en el 2016 para anunciar el nuevo programa de gobierno que acompañaría el presente cuatrienio. Y el presidente dijo, cuando presentó ese nuevo programa de gobierno, que una serie de acciones, de reformas a programas básicos de servicios que transformarían servicios públicos y crearían las condiciones para una nueva infraestructura de producción, tanto en el campo como en la ciudad, basada en los medianos y pequeños, que dejará una cultura y una conducción de reforma que no va a poder ser trastornada por nadie, impedida por nadie que le suceda. Yo soy un estatista, lo he sido siempre. Y siempre he creído que el Estado debe ser el principal garante de la mejora de la situación económica y social de un pueblo e institucional. Porque es el que tiene la mayor responsabilidad, porque es el regulador, porque es el director. Y ese día que cuando oí eso, realmente me impactó. Digo, por ahí es la cosa. Ese es el tipo de mentalidad que tiene que tener el político con vocación de gobernar, de hacer cosas tan firmemente asentadas, enraizadas, que no puedan ser removidas por nadie, aunque se lo proponga. Y creo que ciertamente una serie de políticas que se están ejecutando desde entonces, como eso de prestarle asistencia masiva a las estructuras medianas y pequeñas mediante acciones de préstamo directo, asistencia, que se materializan con la visita sorpresa, pero también con los programas de crédito del Banco Agrícola, de las instituciones financieras que han sido creadas para eso, Banca Solidaria, etcétera, con una visión también muy comprometida del Banco del Estado, del Banco de Reservas. Cuando usted ve que la seguridad social va a ser consolidada con una red hospitalaria
en la que el Estado está invirtiendo una cantidad enorme de recursos para montar una red hospitalaria eficiente y efectiva en todo el país. Cuando usted ve que se construyen miles de aulas y se establece la tanda extendida y se la propone que sea extendida por todo el año para los estudiantes de los sectores de clase media baja hacia abajo, pobres, que son los que acuden a la educación pública. Cuando usted ve que se hacen estos esfuerzos por mejorar el transporte público, cuando usted ve que el fideicomiso, una figura que creó el PLD en el poder, que utiliza el esfuerzo privado público para facilitar vivienda de bajo costo al trabajador y empleado, que reúna por lo menos ingresos de 25,000 pesos en la casa. Esa es la frontera. Mediante el cual ese fideicomiso el Estado sacrifica parte de su tierra porque la pone a servicio de los promotores y también perdona el impuesto selectivo al consumo y además se compromete a construir la infraestructura básica, o sea, calles, avenidas, alumbrados, a obras de toma de agua y de aguas tratadas, agua potable y de agua tratada. O sea, cuando usted ve que existe esa voluntad y que se le ordena, se consigue que los fondos de pensiones aparten un 20%, que tengan disponible para el programa del fideicomiso, que es la única forma que tiene el país para afrontar el déficit de vivienda, que ya llega al 1.000.000 de unidades. El fideicomiso, el Estado no puede, el Estado puede coger el presupuesto público para construir y no va a recoger un déficit de 1.000.000. Pero un presupuesto público que necesita tanda extendida, escuelas eficientes, servicios de transporte eficientes, educación que sea de calidad, no solamente por la tanda extendida, hay que también elevar la calidad docente, salud en todos los planos y para todos los sectores, un sistema pensional que nos dé alguna garantía, etcétera. Cuando usted ve un Estado que tiene esos compromisos, no puede pensar que uno solo de esos servicios sea afrontado y solucionado, porque no alcanza para todos. Y para uno, mucho menos. Entonces, miren, sin embargo, si usted administra con juicio, con sentido de equidad los recursos públicos, puede impactar en cada uno de esos servicios, como está aconteciendo con el transporte, con educación, con vivienda, con salud. Y por tanto, todos los dominicanos que tengamos el propósito de examinar nuestra situación económica, social e institucional con independencia, con objetividad, tenemos que reconocer que el llamado del presidente puede ser sustentado con una respuesta positiva de evaluación de las obras de gobierno. Eso es lo que yo creo del PLD y de su gestión en particular. Entonces, yo creo que sí. Y creo que el presidente que se aproxima a cumplir sus 2 años del presente periodo y que ve ya el inicio de la cuenta regresiva de los últimos 2 años del presente periodo, cuando reclama eso, lo que quiere es sentirse confirmado como asertivo en la toma de decisiones que caracterizan y en la acción que caracteriza a su gobierno para afrontar esas necesidades. Y por cierto, lo que nosotros siempre hemos considerado, que es la única forma de impactar un salario deprimido como el dominicano, que compite con los demás países, precisamente afincado en un salario deprimido. La única manera
de compensar eso es mejorando servicios, es abaratando servicios como lo está haciendo la actual administración y como lo viene haciendo el PLD en el presente siglo. Buenos días, don Moza. Buenos días, Pedro. Bueno, hoy es viernes, nos toca reflexionar un poquito, ¿no?, acerca de los acontecimientos. Ya tenemos ley. Ayer el Senado le dio la única lectura que necesitaba, el proyecto había salido de la Cámara de Diputados y es previsible que en esta misma semana se promulgue la nueva ley de partidos y organizaciones políticas. Que por cierto, yo creo que era tú que llamaba la atención, tiene muchísimas cosas que por efecto de haber centralizado la discusión en un solo tema, no se han ponderado y que van a elevar mucho la calidad del trabajo político de la República Dominicana. Así es. Buenos días. Hoy es viernes. Y lo sabe el cuerpo. El cuerpo mío no lo sabe, ¿no? Estoy lento. A mí me dio brega hacer la ruta hacia acá. Estoy lento. Y veo que los camarógrafos también. Y Ale. ¿Por qué será? Ah, debe ser, Pedro, porque tú sabes que cuando mediado de mes, ni es 15, ni es 30, la cosa como que se complica, a la gente se complica, entonces comienza la presión. No hay estímulo. Y la falta de estímulo. Y el pulpero comienza a presionar. No, dice... sí, pero ya no. Yo no sé hasta cuándo que tú vas a seguir cogiendo fiado. Te dice, pero está bien, yo confío en ti. Y a otro nivel, los bancos, que la tarjeta. Una llamada extraña que tú hiciste el teléfono, ¿de quién es? Yo no lo cojo, digo, esa de esa pérdida. Cuando tú lo tomas, es un oficial del banco y recordándote, se aproxima la fecha. Ay, Dios. Pero hay que sonreír. Hay que sonreír. Además, hay motivo para sonreír. El país. Oh, pero claro. Mira, Pedro. De eso que estoy hablando hace rato. Mira, Pedro. Yo vengo desde hace tiempo tratando de sacarle el cuerpo al tema político partidario. De los partidos, el tema político. Sí. Porque he creído y sigo creyendo que la atención de la gente, de todos, debe estar fundamentalmente en la calidad de vida, en la calidad de los servicios, en tratar de darle seguimiento a ver si el gobierno está cumpliendo con su programa, a ver si se están haciendo las cosas que se prometieron hacer, para entonces apurar, ir en esa dirección, porque al final lo que queremos todos es que se cumplan los objetivos, que se trabaje en función de los intereses de la mayoría. Pero Pedro, yo tengo que enfocarme hoy en el tema de la pobreza que estoy viendo, Dios mío, todo día. Yo estoy realmente sorprendido de la pobreza del liderazgo político nacional, con muy contadas excepciones. Cuánta pobreza al interior del propio Partido de la Liberación Dominicana, cuánta debilidad, de cómo no se ha llegado, parece que no se llega a entender todo este proceso de cambio que hay en la sociedad dominicana, de mentalidad. No alcanzan a comprender, están tan ofuscados con el inmediatismo del 20, que se han olvidado que están en una sociedad que va cambiando en forma muy acelerada, que hay un blanco de público que es la juventud, que marca diferencia abismal con el proceder del sistema político partidario y de los liderazgos. Tú no ves cómo se quejaba en estos días Juan Bolívar Díaz, que va a dar una conferencia de su verde y su cosa de esa.
y se espantaba y se quejaba amargamente. Dice, pero ¿dónde está la juventud? ¿Dónde está la juventud? Bueno, porque usted es otro de lo que ha perdido de vista. No, se divorciaron. Usted es otro de lo que ha perdido de vista. Se divorciaron de la juventud. Que la gente está en una dirección y ustedes están en otra. Sí. Ustedes quieren someter a la gente a una agenda suya, someterla a la gente sin darse cuenta que tienen que ser lo suficientemente inteligentes, tácticos y estratégicos como para auscultar en el sentimiento y la visión de esos jóvenes, de esas mujeres, de esos ancianos que en cada uno de sus casos tiene una agenda, Pedro, que la manifiesta, tiene sus reclamos propios, sus dolencias que quiere superar. Los ancianos, los viejos, que ya hay terror al llegar a ser viejo en este país, porque no encuentran una respuesta para hacerle los últimos años de su vida digno. Y los esfuerzos que se hacen en esa dirección se torpedean, se menosprecian en medio del pugilato partidario inmediatista del 20. Pero señor, ¿cómo es posible que a propósito una ley que teníamos años esperando, reclamando la sociedad dominicana, que quiere ver otro tipo de accionar de los partidos políticos, quiere resolver el problema de la estafa de los partidos políticos que se adueñan de los recursos de todos nosotros, cómo se crean entidades partidarias, organizaciones chinchorros para vivir de eso como si fueran franquicias? La gente está harta de eso y quiere normas, quiere regulaciones, quiere transparencia. Se acaba de alcanzar ahora con esa legislación. Ahí hay elementos puntuales que van en esa dirección que quiere la gente. Ah, no, pero queremos fastidiar y seguimos fastidiando porque hay un punto de ahí que no conviene al jodido 2020. Y queremos reducir un tema básico como ese, reducirlo a una candidatura o a candidaturas presidenciales, congresionales, municipales, restándole mérito a un excelente proyecto como ese, como el que acaba de convertirse en ley. No, producto de reflexión. Producto de reflexión donde ha estado todo. Entonces en eso, porque es que creen que uno es mojigato. Mira a la gente de Fingu todavía molestando. ¿Pero para qué? Porque responde a una agenda exterior, incluso externa, o de grupos que son los que la sustentan a Fingu. Y ahí usted ve a ese señor diciendo que eso que salió de ahí, eso no, que eso es fantasmagórico, que eso no tiene, que eso rompe con la Constitución y con la ley. No, eso con lo que rompe es con que algunas entidades financieras sigan, como lo hacían anteriormente, siendo dueñas del Congreso Nacional, de la justicia, de estar disponiendo aquí de expedientes y de una serie de cosas. Con eso que se está terminando en el país. Entonces tú tienes a Finju ahí de que en alzada, de que frente al proyecto que se acaba de... Como si fuera cierto. Pero ven acá, pero ¿dónde es que vamos a llegar? Y tú ves al PLD entonces hablando, gente del PLD que van ahí a la Suprema, al Tribunal Constitucional, pero ven acá. Ayer nos dijo aquí un miembro de la bancada PLDista que tuvo pero con ven nosotros, acá, que Leonel le dijo, no pretenda ni siquiera pero acercarse. ahí vi a mi hermano, a una persona que yo quiero tanto y respeto tanto como Rafael Albuquerque, hablando de la posibilidad de ir a someter. Ellos dijeron que eso es una opción, pero ¿qué opción de qué? Pero Leonel la descartó. ¿Pero opción de qué? La descartó. La opción es mejorar sus estrategias que han fracasado todas. ¿De qué quieren que le diga eso? No ganan una. Con las gallo locuras.
No ganan una, eso es todo. Ustedes por su desempeño. No ganan una, Pedro. Y mientras tanto, todo ese talento acumulado en ese PLD, como en el PRM, como en otros, tú lo ves disperso, buscando, matando nimitas, buscando nimitas, lanzándole fuego a fantasmas. Entonces, por eso era que me he querido mantener al margen, pero ya hay un momento en que, como he dicho en otras ocasiones, y ese es un norte de este programa, con todas esas locuras, Pedro, pudiera en algún momento, en medio de toda esa locura, lastimar procesos de reformas importantes en el país, lastimarlo, procurar detenerlo, por la aventura esta de ver en el 20 quién se coloca, y eso nosotros no lo vamos a permitir. Por lo menos, como tribuna comprometida con políticas públicas a favor de la República, nosotros vamos a mantenernos alerta. Nos vamos a poner en júbilo con la gente, como lo está haciendo Santo Domingo Este. Jubiloso con ese proyecto, con ese tren y ese teleférico, donde una reportera del Listín Diario se coloca y usando esos 3 sistemas que se articulan para comprobar, con 35 pesos se colocó desde allá de Juan Bosch, desde Juan Bosch se colocó en la feria con el mismo pasaje, con 35 pesos. A eso es que está apostando la gente. No me vengan ustedes a mí que está apostando, no me vengan con eso. Es a eso lo que está apuntando la gente, a que le solucionen los problemas. O sea, de la cercanía del Aeropuerto Internacional de las Américas, donde está la me quieren demeritar, me quieren acallar eso, me quieren demeritar eso. No, y hacia ahí es que debemos continuar, a darle soluciones a la gente, a responderle a las expectativas de los jóvenes. A eso es que nosotros tenemos, hacia allá es que nosotros tenemos que continuar avanzando. Y no es un pugilato, y una especie de francotiradores de sociedad civil o de uno que otro partido, procurando detener este proceso, desmeritarlo, Pedro. No hay forma. Y el gobierno debe hacerse de No, una por suerte, por suerte. Mira, El gobierno en eso ha aplicado antiojera y fuerte. Se ha colocado la antiojera, y sin embargo, y mira lo bien que le ha ido, procurando que cumplir con su agenda, cumplir con su trabajo, continuar, mira lo bien que le ha ido. Porque mientras el hacha va bien, lo que yo digo, los procesos se siguen dando, sigue avanzando el tiempo y se sigue desarrollando una agenda importante que le va dando respuesta despacio, con limitaciones. Pero claro, hay muchas limitaciones y errores también. También, pero se va avanzando en esa dirección, Pedrito. Sí. Se va avanzando en la dirección de resolver problemas de luz, de agua, de energía, de transporte, de salud, de educación. ¿Vamos o no vamos avanzando? Ahí dice un periódico en una de esas columnitas que sin firma, que tanta cosa con transporte y aquí no se ven mejora. Que lo que hay es mucha burocracia, pero ven acá, pero las cosas no se pueden llevar hasta ahí. No. Pero ¿cómo usted va a decir que usted no ve mejoras? Es que no se puede ser tremendista. Tienen que calmarse. Sean un poquito más inteligentes y sesudos. Ustedes no van a resolver nada, ni con marcha verde, ni con consigo qué, y con la... No es así. La gente está observando. La gente está viendo los cambios y lo está sintiendo. No vayan a discutir ahora con esa gente de Santo Domingo, a decirle cómo fue el otro reportero que fue
como dijo Orión, que citó, a ver el teleférico y dijo, es un desastre. Colocaron eso en medio de la calle y se ve, y se ha perdido la intimidad oye, la intimidad, Pedro, donde ahí tú sabes lo que era que había antes. Y la promiscuidad terrible. Pero ¿qué salvajada mediática es esta? No sé. Eso no puede ser. Se puede criticar y se debe criticar. Se puede cuestionar y se debe cuestionar. Se puede reclamar y se debe reclamar. Pero por lo menos con sentido común y sin procurar dañar avances que la gente la está sintiendo, que le está viendo y que sigue reclamando. Entonces, hay que llamar a la calma. Yo le he dejado eso, quien ha estado en eso, afanando con eso, Orión, con el asunto político, partidario y sus quejas y su reclamo de un mejor desempeño, centrado incluso en el propio PLD. Me había querido, pero es que no se puede seguir con esa obsesión y colocando emociones por encima de realidades, de objetivos comunes, porque suponemos un objetivo común entre todos, es apostar a la mejoría de la calidad de vida de la gente. Bueno, pues la obsesión, la amargura, el desconsuelo es tan grande, los odios son tan grandes que pretenden sobrepasarle a la gente por encima a lo que es el sentir de la gente e imponerle situaciones. Aquí hay mucha gente que se está llevando lecciones, que creyeron que la forma de hacer política y de prestigiar propuestas electorales era demeritando toda la política pública. Y eso no puede ser. Y eso no es así. Eso no es así. No se le demostró aquí con un prominente dirigente del PRM, hace unos 2 años, Eligio Jaque, que dio un ejemplo. Y eso tengo que reconocerme. Me puse a inventar, fui a una feria en Santiago y le marché a la visita sorpresa. Y todas esas mujeres me quisieron matar. Tuve que decirle, no, yo lo que estoy diciendo es que hay que avanzar, que hay que mejorar y avanzar. Tuvo que recular. Pero aquí hay gente que todavía que no entiende. Sí. Que no entiende. Y que tiene el estilo antiguo de hacer política, hombre, ya desfasado. Ya desfasado. Eso no, el denuncismo permanente, sí, hombre, sin propuesta, sin alternativa. Exacto, ya eso pasó. Y sin embargo la gente le marchan al teleférico y la gente monta su teleférico. Le marchan al metro y la gente quiere más metro. Le marchan, pero por Dios. Y avanzando. ¿Cuántos apagones hay? Hay barrios que una tarjeta que Pedro con 25 pesos. Mire, yo tanto energía. Yo tengo que, con respecto a eso, yo tengo que reconocer el privilegio de haber vivido el inicio mismo de la reforma agraria y el inicio mismo de la construcción de las grandes obras de presas y la inauguración de las presas y la inauguración de la refinería de Falcon Bridge, de Rosario Dominicana, porque todo eso se desmeritó y todo eso se ha hecho inaccesible la figura de Joaquín Balaguer. Para que lo sepa. No es así, ¿Cómo tú estás, Orión? Porque la vida es así. Saludos, amigos. Saludos. Para que el señor director despierte. Muchas gracias, señor director. Saludos. Gracias por estar con nosotros, amigos, en Diario de 4. Muchas gracias. Son ustedes muy amables. Miren, los viernes son para reflexionar un poco, ¿verdad? Claro. Mozart señalaba algo, y tú también lo apuntaste ahora. La realidad es independiente a la voluntad de quien sea. La realidad objetiva, la realidad palpable. Pelean contra el metro, la gente quiere metro, dice Mozart. Pelean contra teleférico, la gente quiere teleférico. En los pueblos y en los barrios quieren nuevas escuelas, nuevas edificaciones. Quieren que le asfalten las calles cuando se le asfaltan los... Y que la toma prosiga. Entonces, cuando tú te vas simplemente desplazando en quejas, es decir, bueno, me montaron el teleférico, sí, pero falta ahora el agua de la calle. La calle dice, bueno, en la zona paralizamos la toma, que sé yo cuánto, para ampliarla para esto y lo otro.
Bueno, ya tienen agua, pero falta lo otro. Entonces, lo que van es desplazando quejas. Lo que van es desplazando quejas sin ningún tipo de objetivo definido. Simplemente, vamos a poner el ejemplo de hoy. Déjame ver qué me va a decir. ¿Qué pasó? Es que él refleja. Ah, que refleja. Sí, Ok, sí. ya lo puse aquí. Así. Muchas gracias, señor. Cuidándonos que estamos. Sí, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuál es por qué que la marcha verde del domingo? ¿Contra la impunidad? La corrupción y la impunidad. Y Ya, ¿tiene otro? ¿Hay otro? eso es todo. Ok. No es contra el gobierno yanqui balaguerista de Balaguer, no. Sino que ahora es contra la impunidad. Bien. Se ha hecho un estudio del impacto de la corrupción sobre el desarrollo de la sociedad dominicana. Se ha hecho un estudio. ¿Cuál es el problema que hay? ¿Por qué el tema de la corrupción pasa a un primer plano? Por una situación transnacional. ¿Es así? Sí. A ver si cuidado si me dicen que yo estoy defendiendo la corrupción. No es así. Por un problema transnacional, una multinacional que puso en su catálogo corporativo global en América Latina, una empresa multinacional brasileña. Es decir, en América Latina podemos conseguir mejor las obras si damos unos pesos. ¿Es así? Sí. Y en la República Dominicana, dicen ellos, distribuyeron 92 millones de pesos. De dólares. Y no dicen a quién, sino que obviamente las autoridades del Ministerio Público dicen, bueno, ¿quién es el representante de esa compañía aquí? Fulano de tal, ok. Ese es el señor. Entonces el señor fulano de tal dijo que sí, que a él le dieron 92 millones de pesos, pero era por... De dólares, perdón, pero que era por su trabajo. Su trabajo como representante de tal cosa y como esto, lobista. Lo viste. Entonces dijeron, bueno, ahí están los 92 millones, él dice. Lo único que él dice que fue que se lo dieron como lobista. Bien, no hay problema. Entonces dicen, salen por ahí y dicen, bueno, vamos a ver. Fulano de tal, dice fulano de tal. No, señor, nosotros recibimos dinero para la campaña electoral de tal y tal manera. Entonces dicen, no, entonces nos van a la cuenta del partido, no, esas no son. Entonces no está. El otro por el ámbito eléctrico. No, por ese lado no es, porque lo que se hizo en ese tiempo de tal manera. Y así van caminando desde el año 2001-2002 hasta nuestros días. Y ahí hay 7 personas encartadas, presumiblemente inocentes, conforme a la Constitución de la República, y ya veremos. Ese es el caso principal. No, y la ley aplicada, porque la ley de soborno se aplicó sobre la empresa. Entonces se hizo una negociación que no le llamaron la atención a los Estados Unidos que la hizo. No le llamaron, porque es de distinta manera. En Estados Unidos te ponen una multa administrativa, no penal. ¿Cómo lo hicieron en Brasil? Y en Brasil también, administrativa, te multan. Sí. Usted hizo tal cosa, práctica desleal de comercio. Van y te multan y tú pagas tu multa. O no ingresas jamás al mercado americano. Eso es lo que te queda. Entonces se hizo así. Aquí hicimos lo mismo. Ya van 60 millones de dólares que le han entregado al Estado y está uno más. No, que fueron 135 ahora, que eso hay que... Bueno, pues espérese, señor, no nos vamos a volver locos tampoco. Lo que yo quiero decir es que ese tema está en la justicia. En la justicia. Ah, pero entonces hay un problemita, que la justicia está vendida. Sí. Ándale, a ver qué hacemos. Vamos a parar el proceso y vamos a convocar al Consejo Nacional de la Magistratura, ¿qué se llama? Sí, para cambiar los jueces. Y vamos a cambiar todos los jueces. Y vamos a poner los jueces que diga participación ciudadana. O finjus. Pero participación ciudadana más, porque ese sí está más vinculado a intereses transnacionales. Entonces tendríamos que traer jueces americanos, como se hizo en Guatemala. Y le llevaron 240 Entonces, fiscales. como aquí no hay gente decente, indudablemente, y los que son decentes están denunciando a los indecentes, entonces hay que traerlo de fuera, ¿o no? Entonces vamos a traer cuántos fueron. Eso plantea, entonces vamos a traer jueces colombianos, de donde sea, que hablen español para que pueda hacer la audiencia sin que hablen español, porque si son americanos hay traducciones judiciales y se meten problemas. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, digo yo. Pero si uno habla, si le permiten, sin decirle maldito ladrón, que sé yo cuándo, si le permiten decir a uno, dice, ¿cuál es el impacto que tiene la corrupción en la economía dominicana? Nosotros estamos en la miseria gracias a la corrupción, digo yo, pregunto. ¿Tú sabes cuál es la corrupción aquí, en este caso? Que en la construcción de obras de desarrollo se produjeron prácticas desleales de comercio y posible sobrevaluación. Eso no es. No se paró el desarrollo.
no quiere decir que no se construyó tal obra porque se robaron los cuartos. Ojalá me entiendan, porque de aquí ahorita dicen que yo estoy defendiendo lo corrupto. Es decir, lo que se dice aquí es que en la construcción del acueducto de la línea noroeste se cogieron unos cuartos, cobraron unos cuartos de más. Sí. Es así, para permitirle a esa empresa que ganara el concurso. Pedro, tú que sabes de eso, dime, ¿es así? Mira, ¿Se construyó o no se construyó el eso es tan acueducto? cierto lo que tú dices. ¿Sí? Eso es tan cierto lo que tú Entonces, dices. Que cuando vino Odebrecht, que se presentó al mercado, usted sabe muy bien que yo era muy amigo de don Guim Moya y de los ingenieros viejos del país. Sí. Y fui donde uno que fue jefe tuyo, Sí. Que fue director del INDRI, dirigente de un nivel extraordinario. Sí. Y le digo, ingenieros, ahí está Odebrecht, dice, es muy buena, pero nos va a costar mucho dinero. Esa gente juega entonces, pesado. la carretera, nosotros nos acordamos, la autopista del Coral, Pedro, ¿la terminó Odebrecht ahí? ¿O no? No. La autopista del Coral terminó Rodríguez Odebrecht ahí. Gallar, Pedro. El ingeniero Rodríguez Gallar me dijo, mira, Una estrella, esa una gente estrella, es todo. obra de primera, Oigan, pero van a para que salir después muy no me roben caros. el turno, no estamos en este comentario. Pregunto yo, Sí. la carretera del Coral, Sí, la hizo. la terminó Odebrecht. Sí. Yo estaba contigo con Guim Moya cuando andaban buscando cuartos que no aparecía por ningún lado, que si yo y no qué, aparecía. que él quería hasta vender la concesión, ¿te acuerdas? Sí. Y los familiares de Don Guim no me pueden mentir. Así Se metió Odebrecht. ¿Terminó o no la obra? Terminó, sí. ¿Cuál podría ser ahí lo que hay? Para que Odebrecht participara, no, Guim era un templo. Aquí no se le puede decir más nada de ahí, un templo. Porque también hay gente decente aquí. Sí. Guim Moya es un templo, era un templo, para descanse. Entonces, bueno, pero ahí tuvo está. que vender su participación. Tuvo que venderla. Ahí está. Ahí la vendió. Precisamente a Odebrecht. A Odebrecht, ahí Hice está con la obra. Ok, puede haber ahí una situación penal. Y la calidad de esa obra. Sí, que para cobrar con ellos fue más caro. Cuando tú y yo pasamos, y Mozart también, en la carretera panorámica que une a ¿quién es? Sabana de la Mar Sabana de la Mar. Con ese Alto Mayor, que no le hacía caso a nadie. Tú dijiste, nadie le hacía caso. Oye, tú dijiste que una obra de esa naturaleza, con esa calidad, de los contratistas que tiene el país, no solamente podía ser la Odebrecht, lo dijiste tú cuando íbamos por ahí, que se veía ese valle una cosa y una carretera panorámica y que le dio un valor que, por cierto, las tierras pasaron a manos extranjeras por ahí. Un valor del caramba a esa tierra. Entonces yo digo, ¿la corrupción detuvo el desarrollo? No, lo encareció posiblemente. Lo encareció. La corrupción encareció el desarrollo, pero no lo detuvo. No elevó la calidad. Incluso. Y la corrupción, mal de mucho, consuelo de tonto. Viene encareciendo. La presa de Tavera posiblemente se encareció un poquito. Alguien buscó unos chelitos ahí. Alguien buscó unos chelitos en Valdés. Alguien buscó unos chelitos. Yo no estoy diciendo. ¿Crees? Sí, Pedro. Ajá. Si tú alguien, los 300 millonarios ingenieros y qué sé yo cuánto. No opine, Pedro. Espérate, Pedro. Fue porque, yo me gané un dinero. No. También se amplía la participación. Yo no digo que deban estar presos todos los que... Complejo Valdesia, que se hicieron 2 presas ahí. Aguacate había una que sobraba y en efecto no se ha podido usar. Una presa completa. Una presa. Si todo el que guisó el doctor Julio César Castaño Guzmán, que fue fiscal, un periodo, él decía que era fiscal de transición, un periodo breve entre lo que se instalaba el gobierno del PLD, salía el presidente Balaguer y se instalaba el PLD. Yo estaba ahí como asistente de él, el único asistente de él ahí. Él decía, cuando había cualquier caso, tráeme el código, Orión. Que yo, elucubrando por otro lado, un vagabundo, un bandido, yo le decía, tráeme el código. Léete el artículo tal. Ese es el caso que tipifica este caso por tal cosa. Ahora, búscate la ley especial tal vez, búscatela. Entonces, ya, eso es. Es decir, aquí lo único que tenemos que decir es cualquier hecho punible, le dicen, ¿verdad? Que aún encartado en un caso de carácter penal, y los casos de carácter penal se dividen en 3: simple policía, crímenes y delitos y crímenes. Y la ley lo establece cómo son. Entonces, cuando es un crimen, tienen la debida coerción, que incluye prisión y todas esas cosas. Entonces, nada más hay que decir, fulano, mire, usted se cogió unos cuartos, porque esta obra debió haber costado tanto, conforme lo dice. ¿Quién es el asesor del Poder Ejecutivo en materia de construcción?
Pedro, tú que trabajaste ahí. No es el colegio. El CODIA. El CODIA. CODIA emite un certificado, una cosa, al juez lo asesora, es del Estado. Sí, así es. Lo asesora y le dice, esa obra, La conforme ley, la evaluación que se hizo, debió costar 24.932.000, que es el precio con tantos centavos, sí, porque lo dicen, sí. Balaguer lo mencionaba de memoria, sí. Invertí con 22 centavos, así mismo. Entonces, bueno, mire, usted está aquí, usted, bueno, pero en términos políticos, yo creo, y con todo respeto a los partidos que están, que compraron la franquicia de Marcha Verde, a los partidos que compraron la franquicia de Marcha Verde, ¿correcto? Sí, es correcto. La franquicia de Marcha Verde, que es una franquicia internacional. Sí, que la compraron localmente. Que es una franquicia internacional, sí, que alguien la compró en Nicaragua, sí, alguien la compró en Venezuela, alguien la compró en Brasil, alguien, sí, la compró en Ecuador. Sí. Es más, en algunos países tiene más influencia que la Coca-Cola. Sí. Me miente. Que mucho decir. Entonces, los partidos que compraron la franquicia Marcha Verde, a mí me parece, y lo digo con mucho respeto, que ese lema no moviliza a las masas. No. La gente no puede decir que está mal por la corrupción. Eso no es verdad. La gente puede estar mal porque todavía pertenece a un sector excluido donde no ha llegado la mano del Estado ni del gobierno. Entonces ahí sí les reclaman. Venga aquí. Y por la concentración de la riqueza que entre todos hemos construido. Que ayer, y se ha quedado en pocas manos. Ayer fue que yo vine. También por un PLDismo, sábelo todo. Sábelo todo. Autosuficiente. Ayer también. Lo sabe todo. Exacto. Ayer le expliqué entre endeudamiento, déficit fiscal y demás, y terminamos en fiscalidad. Y si vamos a hablar siempre del gasto público, vamos a terminar en fiscalidad. Entonces, por la mala distribución de la renta nacional, no del ingreso público. Es decir, este país se gana, este país ingresan como ganancia, como utilidad a la empresa República Dominicana, aproximadamente en términos promedio el 6% de toda la riqueza que tienen el contado al año. Es decir, que si tiene 80.000 millones de dólares contado en un año, el 6% de eso es la utilidad que tienen ese año. Y ese dinero no se reparte adecuadamente. No se reparte. Entonces el país está infectado de una enfermedad que es igual a la diabetes, que es el rentismo. La diabetes no es más que tú te hartas, Pedro, come mucha grasa, come muchas cosas. Azúcar, sí. Entonces el país tiene una diabetes producida por el rentismo. El rentismo no es más que una cantidad impresionante de liquidez. Deseo de lucro. En manos de un sector muy disminuido de la población, muy menor de la población, que no invierte ese dinero en la generación de riqueza, sino en tesorería, tanto en el país como fuera del país. ¿Me equivoco, Pedro? ¿He aprendido eso? ¿Es correcto? Entonces, de ese 6% del producto que todos los años entra de renta al país, nosotros tendremos un 2%, un 3% para el Estado, menos. No es la mitad, Pedro. Prácticas desleales de comercio. Prácticas desleales de comercio. Hacen en un rentismo cruento en el país. Cruento. Ese rentismo fue lo que provocó la revolución, la guerra civil en El Salvador. 14 familias se cogieron el país completo, Pedro. ¿O no? Es la diferencia de nosotros, que nosotros todavía tenemos una clase media y una burguesía algo pujante. Y en El Salvador fue más visible porque esas 14 familias hicieron de la extensión territorial de cultivo su predio. Ni siquiera existía. Pero eso es lo mismo. Nosotros nos parecemos a Costa Rica. Pero Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua tienen la misma. Nicaragua quiso salirse de eso. Y la familia Ortega la volvió con una alianza con los rentistas nicaragüenses. La convirtió de nuevo en una finca interna. Lo único que una finca para menos gente todavía. Puso hasta su mujer de vicepresidenta. Eso fue lo que pasó. Ahora hay que decir, Orión, entonces, a favor del PLD y del gobierno, que esa concentración de riqueza ha tenido un aliciente en reformas que han impulsado la gente del Partido de la Liberación Dominicana. Porque, por ejemplo, la democratización del crédito, el asunto de la licitación, que es inclusiva, Pedro, ha incluido muchísima gente. Y aquí hay sectores que han podido incorporarse a sectores tan importantes como la construcción.
a las mismas finanzas. Aquí hay mucha gente que ya está incorporada a los negocios. Vamos a lo que hablamos, decimos. Ya no son 6 Sí, familias. no, hay un poquito más. No, lo que decimos es, mira, Moza, lo que pasa, entonces no me dejaron terminar. Y la redistribución a través Escúcheme. de la inversión pública. Los panes y peces que ingresan Eso es importante. al erario, que ingresan a través de la tributación, están siendo repartidos nunca antes, ni en el gobierno de Balaguer. Nunca antes había sido repartido de manera tan democrática y haciendo un énfasis en los sectores de menor ingreso del país. Nunca antes, porque te decían, el concepto neoliberal es construye y eso tiene un rebrote. Y el que no puede estar vivo que se muera. Ese es el concepto neoliberal. O sea, el progreso te va a llegar. Si no te llegó a tiempo y te moriste, muérete. Pero a los hijos tuyos les va a llegar. Pero le va a llegar a los hijos tuyos porque esa construcción es... pero el concepto de estado de bienestar, para decirlo de una manera, es nosotros tenemos que todo lo que nos ingrese manejar. Por eso que tú hablas de la democratización del crédito. De repente, miren, yo tengo ya mucho tiempo en el sector financiero. En el campo, un crédito del sector formal de la economía, de la intermediación financiera, era una muela de gallo. Sí, así Es. O sea, ¿qué parcelero? ¿Qué nadie productor recibía nada? ¿Calificaba? No hay calificada, pero los bancos no tienen la culpa. No. Es que tú estás manejando dinero de los depositantes y de los... Eso era para latifundistas, gente... De los depositantes... Dueños de factoría. Óyeme. No solamente eso, sino que eso lleva a la gobernabilidad que se estableció también durante los gobiernos del PLD. Por ejemplo, primero te digo, no había forma de llegarle porque tú no puedes poner, incluso los órganos reguladores te lo impiden. Un crédito tiene que tener un alto porcentaje de garantía y el porcentaje que falta tú tienes que aprovisionarlo. Es decir, Pedro tiene un 80% de que me pague conforme al análisis de crédito que se le hizo a su préstamo. Yo lo voy a prestar aún así. El regulador te dice, guarda el 20%. Pero en la casa de Pedro, que es la garantía, solo cubre el 80% del préstamo que le estoy dando. Ok, entonces el 20% usted tiene que aprovisionarlo. Quiere decir, guarda el dinero en una caja y déjalo ahí o en la bóveda del Banco Central hasta que Pedro termine de pagar, que es cuando tú puedes recuperar ese dinero. Y si Pedro se va atrasando, en la medida en que tú castigues ese préstamo, tú tienes que irlo aprovisionando. Tú lo castigaste, mira, Pedro tiene 3 meses que no paga. Bueno, está castigado, ya está en legal. Entonces tú tienes que agarrar todo, mira, y aprovisionarlo. Quiere decir, garantizarlo tú en la bóveda del Banco Central. Pero por eso la importancia de la titulación. Entonces tú no puedes... proceso de titulación. Entonces tú no puedes prestar dinero al campo sin la garantía de la titulación que señala eso. ¿Qué hizo el presidente? Yo pienso, si alguien me pregunta cuál es el aspecto más relevante del gobierno del presidente Danilo Medina, yo digo la democratización del crédito. El crédito. ¿Tú sabes por qué? Porque el presidente se va ahora y tiene un organismo que no es un banco, que se llama el FEDA, Fondo de Desarrollo Agropecuario, y aparte de que se auxilia del Banco Agrícola y demás, que le dice cuánto ustedes necesitan, tanto. En proporciones manejables por ese fondo, que es un fondo de la presidencia, se lo van a prestar, tienen que devolverme ese dinero, que no es mío. De repente hay una movilización en el campo importante. Ahora, todo lo que yo he dicho, y para terminar, ya llegó nuestro entrevistado de ahora. Yo quiero decir lo siguiente, así como estamos diciendo, ¿qué es lo que puede provocar la división del PLD? Si ustedes me dicen, ahora, como hecho tangible, como consecuencia. ¿Qué hay posibilidades de división? ¿Quién ha dicho? Pero, ¿qué es lo que puede causar una división en el Perú? Tú puedes tener una enfermedad, tú dices, Dios te libre. Yo no me voy a morir de eso. Está bien, yo te digo, ¿qué te puede provocar la muerte? Dios te libre. ¿Qué puede provocar una división en el PLD en este momento? Bueno, lo único que se ve a flor de tierra es la ley de partido. Es así. Que va ahora, que ellos lo quieren llevar, que a mí me parece un error, con todo respeto, me parece un error. No es, sin analizar el contenido, si es legal o no. A mí no me van a meter en eso de que es legal, es ilegal, no. Es un tema político. Tú políticamente tú dices, me conviene llevar eso al Tribunal Constitucional. Bueno, si tú lo analizaste. A veces hay cosas correctas que no conviene. No, incorrecta también, porque no es un caso de vida o muerte. Correcta en ocasiones, entonces, por la oportunidad, no te aconseja. Entonces yo digo que llevar un problema político al terreno jurídico es un error garrafal. Es un error, pero además, ¿cuándo tú crees que el Tribunal Constitucional va a votar eso?
Después que tú lo lleves al Tribunal En Constitucional. el 2022. Es una fila. En el Puede 22. ser un tema de urgencia nacional que el gobierno va a cesar antes de tiempo por esa cosa. No, el Tribunal Constitucional no se va a meter en la vorágine que te pueda dar la clase política. Bueno, interés de ustedes de que nosotros fallemos eso, pero nosotros tenemos un problema de que si yo quede el azúcar, un problema de tal cosa que está adelante. Pero yo no entiendo. Entonces, yo no digo, yo no me quiero, nadie me va a escuchar a decir que Es eso es bueno o constitucional malo. o no, porque no es el tema es político. Ahora, eso es lo que puede producir un crash en el PLD por cualquier razón. ¿Qué une al PLD? A ver si ustedes son inteligentes. ¿Qué puede unir ahora al PLD? No sé nada. Yo le digo a ustedes, para que ustedes vean lo más extraño, lo que puede unir al PLD ahora mismo es el metro. El metro está causando furor en la gente que no quiere división en el PLD. Y el metro es de Leonel y el metro es de Danilo. En la parte donde ellos se unen es en una obra que ha llamado la atención de la ciudadanía y es decir, una obra que se ha convertido en un símbolo de progreso. Terrible. Eso es la verdad terrible. Que se ha convertido en la ley de Signo de partido progreso. es un símbolo del fracaso de la clase política que tiene 20 años tratando un tema de organizarse a sí mismo. Irregular. Sí. Y el metro es el más elevado símbolo de la modernidad y de la funcionabilidad Y de la dignidad, lucha y de la contra dignidad de la gente. exclusión social. La dignidad. Entonces usted tiene una de dos, el liderazgo del PLD. O se van a la ley de partido que frustra a la gente está bajada. Es más, la gente dijo que qué bien que la aprobaron sin saber ni qué es, ni qué le importa a la gente lo que Lo eso estoy es. diciendo. Y el metro, Se van a llevar tremenda aquí hay una sorpresa cosa, con esa pero vaina. ya voy a dejar esto. ¿Dónde está una fila larguísima que yo vi? ¿Dónde fue? ¿Fue hoy o fue ayer? ¿Dónde está? Ay, hombre. No, tú vas a ver, eso va a ser es una locura. Están pidiendo más vagones ya. Empezó ayer, antes de ayer, y ya están pidiendo más vagones. Lo pueden, bueno, lo están poniendo ahí. Pues, okay. Eso une al PLD. ¿Tú sabes por qué? Porque por alguna razón Danilo Medina y Leonel Fernández se montaron en el metro y fueron a la misma estación y la gente los recibió a los dos ahí. El metro es que une, la ley de partido divide. Cojan una de las dos, entonces ustedes, el liderazgo, nosotros no podemos. Si a mí me dicen, yo le digo a los dos, señor Leonel, presidente, móntense en el metro y dejen la fuñida ley esa tranquila, que eso no va ni lleva a uno a ninguna parte. ¿Qué me importa a mí que voten de una manera o de la otra? Ahora, esto sí, Mira eso eso. sí, en términos electorales, Ay, mamacita. en términos políticos, en términos económicos, y a propósito de que está para ver, en términos incluso de cuentas Con nacionales. 35 pesos de En términos de cuentas nacionales, bombón, eso ese sí aeropuerto. beneficia a los intereses electorales de un partido. En este caso, le toca decirlo al PLD. Si fuera el PRM, hubiéramos dicho lo mismo. Ojalá entiendan. Entonces, o se montan en el metro o se van para la desgracia que hay en la feria, que tienen un lío ahí. Una de las dos, hagan eso. Miren a ver lo que pueden hacer. Vámonos a un cambio, señores. Y retornamos para hablar de economía, ¿verdad? Con Pavel Isa. Con Pavel Isa, apreciado amigo de este programa. Gracias, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Cada minuto, cada segundo, las informaciones vuelan de diferentes vías hasta llegar a nosotros. Por eso, Diario de Cuatro, interesado siempre en que todos ustedes estén bien enterados, te presentamos las noticias internacionales. El fuerte temporal en Francia ha provocado grandes inundaciones. Los ríos se han desbordado arrastrándolo todo a su paso. Las intensas lluvias han inundado varias zonas en el área de Gard. 3 campamentos de verano del sur de Francia se han convertido en un lodazal. Las carpas han quedado destrozadas. Al menos 750 personas han tenido que ser desalojadas. Unas 80 personas de diferentes nacionalidades, incluidos niños, han tenido que ser evacuados en helicóptero. Una decena de personas han tenido que ser hospitalizadas por lesiones menores o hipotermias. Un hombre permanece desaparecido. Un alemán de 70 años que estaba a cargo de los niños de un campamento se había refugiado en su caravana durante la peor parte de la tormenta, pero el torrente de agua la arrastró lejos del camping. 6 departamentos del suroeste del país permanecen en alerta naranja por las tormentas eléctricas y lluvias torrenciales.
Los 87 inmigrantes del Open Arms han llegado al puerto español de Algeciras, la mayoría procedente de Sudán y Sudán del Sur, y fueron rescatados por la ONG española hace una semana. Aunque ahora se encuentran mejor, cuando les encontraron muchos presentaban signos de deshidratación. Han sido atendidos en el nuevo centro de atención temporal de Algeciras, que ha empezado a funcionar. La ONG denunció que se están incumpliendo las normas internacionales. Italia no les permitió desembarcar el pasado jueves. El gobierno español anunció que se les aplicará el mismo protocolo que a los inmigrantes que llegan desde Marruecos. Francia ha anunciado que acogerá a 20 de las personas rescatadas tras examinar su situación, como ya hizo con parte de los llegados en el buque Aquarius. Las expectativas de Samsung con respecto a este lanzamiento son altas. Por un lado, quiere crear aparatos que se parezcan a Apple, manteniendo un precio que no supere a los Huawei. El gigante de la tecnología cerró el segundo trimestre con beneficios inferiores a los esperados y ya ha anunciado un plan de inversión a 3 años de 19.000 millones de euros. Los recursos se concentrarán en sectores clave, como las redes móviles, los automóviles y la inteligencia artificial. En el sector de los smartphones, la competencia le pisa los talones. De abril a junio, Samsung vendió 71,5 millones de teléfonos inteligentes en todo el mundo, más de 8 millones menos que el año anterior. En comparación, Huawei creció un 40%, pasó de 38,5 millones de dispositivos a 54,2 millones. La empresa china superó a Apple, que pasó a ocupar el tercer lugar con 41,3 millones de phones. Huawei ha dicho que alcanzará a Samsung a finales de 2019. Apple se convirtió el jueves en la primera empresa estadounidense que cotiza en bolsa con $1 billón. Su principal tarea se centrará en China, un mercado clave en términos de producción y ventas, pero delicado a consecuencia de la guerra comercial entre Estados Unidos y el país asiático. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora vamos a una pausa y luego continuamos con más de Diario de 4.